Bueno, buenos días con todos. Eh, bueno, tenemos una clase más. Hoy vamos a ver lo que son los tipos de juntas y los pases de soldadura, ¿sí? Entonces, comenzamos compartiéndole la pantalla y vamos a comenzar con la clase. Sí, hoy vamos a ver lo que son los tipos de juntas y las camas de soldadura, ¿ya? Bueno, entonces, en lo que son uniones en los materiales, sí, tenemos diferentes materiales, ¿no? Dependiendo de estos, haciendo una clasificación general, tenemos lo que son los metales, que es con lo que nosotros vamos a trabajar. Sí, con los metales. Siempre en soldadura vamos a trabajar con metales. Habrá plásticos, madera, textiles, cerámicos y otros, pero nosotros vamos a trabajar con lo que son metales. Sí, la clasificación que nos interesa es esta. Ahora, dentro de lo que son uniones, tenemos mediante rosca, elementos roscados, pasadores, chavetas, ejes estriados o guías. Sí, estas son uniones desmontables. Pero ya hablando de uniones fijas, que sería lo que eso involucra en parte de la soldadura. Uniones fijas sería con remaches o roblones, con piezas ajustadas a presión. Sí, esto es mediante ajustes. Sí. Soldadura, que es lo que nosotros vamos a ver. Y bueno, adhesivos. Sí, entonces no nos interesan los demás, lo que nos interesa es la parte de soldadura. Una unión fija la podemos lograr mediante estas opciones, pero nosotros nos vamos a ir exclusivamente a la parte de soldadura, que es la parte que nos interesa, que es la parte que vamos a ver en este curso, ¿no? Entonces, comenzando con esto, sí, habíamos hablado ya en una clase anterior sobre las técnicas, que son las técnicas de escritura, ¿no? Las técnicas caligráficas, sí, en las que podemos nosotros mediante ejercicios lograr mejorar en la parte de soldadura, sí, haciendo algún ejercicio de, bueno, estaría un cordón recto, cordón en línea, ¿no? Lo que nos llama aquí. Este cordón generalmente lo que se lo hace es avanzando y retrocediendo, se tiene un cordón recto, ¿sí? Un cordón en línea. Eh, en patrón circular vendría a ser este, ya el que nosotros haríamos de patrón circular, ¿no? El crescent, que vendría a ser este de aquí, ¿sí? Zigzag, patrón rectangular, ¿sí? Para hacer ejercicios. Y patrón en J, ¿no? Que se tiene así, se baja, ¿sí? Entonces, estos patrones son ejercicios, ¿no? Ojo, ejercicios que en alguna clase anterior ya lo habíamos visto, lo que son los ejercicios eh, de manera de escritura, ¿no? Yo les había dicho, se pone el electrodo, sí, un electrodo se lo pone en la punta de la pinza y con eso se hace esos patrones. Entonces yo lo que les había dicho es poner un esfero en la punta de la pinza y con ese esfero sobre una hoja hacer el ejercicio. Las técnicas caligráficas, lo que ya habíamos visto. Pero bueno, avanzando con esto, tendríamos lo que es el cordón encordado, también conocido como cordón recto. Sí, este cordón recto es del tipo de cordón soldadura donde se aplican pocas oscilaciones. Básicamente lo que se hace es hacerlo recto, ¿no? Como yo les digo, lo que se hace es avanzar, retroceder un poquito, avanzar, retroceder un poquito, avanzar, retroceder un poco y lo que nos queda es un cordón recto. Sí, es generalmente usado para soldar tuberías en acero inoxidable, sí, porque el acero inoxidable se, 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 se funde también rápido, entonces se avanza rápido y se hace un solo pase recto. Sí, inclusive para chapa delgada en acero inoxidable también se lo hace bastante rápido y recto. Y cordón tejido que vendría a ser a través de los diversos movimientos oscilatorios, sí, lo que habíamos dicho sobre las técnicas caligráficas. Entonces estos se lo obtienen mediante diferentes técnicas como hemos visto, sí. Entonces, como nos dice aquí, es porque es por cordones tejidos donde se pueden controlar distintos rasgos, sí. Esto es mediante las técnicas caligráficas. Donde el cordón de soldadura tal vez se mejora la penetración, la deposición, el aporte de material, sí. Entonces se mejora este tipo de puntos.
avanzando. Bueno, esto por hacerles ver un poquito, pero lo vamos más adelante. Aquí tendríamos que hablar primero de las posiciones de soldadura para que lo podamos comprender mejor. Sí, o para que tengamos los términos más claros. Sí, pero un cordón en techo vendría a ser un cordón en posición 4G. Sí, pero cordón en techo se le llama cuando soldamos desde abajo, ¿ya? Sí, cordón en techo y en ángulo T, que vendría a ser en este lado. Sí, posición 4F, en todo caso. Aunque las posiciones ya las veremos más adelante también. Cordón vertical, sí, cuando tenemos una pared y estamos soldando, puede ser ascendente o descendente, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Cordón en vertical, cuando tenemos igual la pared y avanzamos en horizontal. Sí, cordón horizontal en ángulo, cuando tenemos dos placas formando ángulo 90 grados y estamos soldando. Sí, o cordón en plano cuando vamos desde arriba hacia abajo. Sí, teníamos los diferentes cordones. Claro, con esos, aunque más adelante vamos a ver también las posiciones de soldadura, seguramente en otra clase. Entonces, avanzando un poco con esto, tenemos lo que es el cordón en posición plano o a piso, ¿sí? Cordón en posición plano a piso, que es el cordón que habíamos visto acá. Cordón en posición plano a piso, sí, que vendría a corresponder a las posiciones 1G o 1F, sí, para una superficie horizontal. El cordón en ángulo, sí, en el ángulo que nos formaba 90 grados, sí, que vendría a ser una soldadura de filete, puede corresponder a una posición 1F, 2F o 3F, sí, conformado con una intersección de un plano horizontal con otro vertical, es decir, un plano vertical con un horizontal, sí. Este proceso lo que hacemos es soldar entre las caras, ¿no? Aquí. Puede ser en, como habíamos visto, posición a techo o posición en plana, abajo, ¿no? En horizontal. El cordón en posición horizontal 2G o 2F, perdón, sería en posición avanzar en, como si estuviéramos sobre la pared, avanzando en horizontal, ¿no? Puede ser en una placa directamente, como puede ser, por ejemplo, en un plano vertical, ¿no? Sí, donde yo estoy soldando en este punto y estoy avanzando. Sí, estoy avanzando a través del ángulo. Sí, posición, cordón en posición vertical 3G o 3F vendría a ser si yo tengo las dos placas, ¿no? Formando 90 grados, sí, dos placas formando 90 grados entre ellas, filete, yo estoy soldando aquí. Puede ser descendente como puede ser ascendente, sí, 3G, 3F, o puede ser una placa en la que yo estoy soldando de manera descendente o de manera ascendente, sí. Y cordón en posición sobre cabeza que vendría a ser contratecho, ¿no? Desde abajo hacia arriba. Sí, esto lo vamos a ver en su momento y vamos a hacer ejercicios también sobre esto ya. Entonces, para recordarle, cordón contra techo, sí. Cordón a techo en ángulo con ángulo también o posición 4F, sí. Vertical, sí, descendente o ascendente. Horizontal y cordón plano, sí. Entonces, claros con eso, vamos a ver lo que son los pases, camas de soldadura. Entonces, lo que se hace generalmente en una junta de soldadura es que se tienen las placas, ¿no? Se tienen las placas y a estas placas se les hace el bisel, ¿sí? Se hace este ángulo de aquí, este ángulo de abertura, precisamente para mejorar la penetración. Sí, penetración, por ejemplo, una placa por encima de 4 milímetros ya no se logra buena penetración. Sí, entonces por encima de 4 milímetros es obligatorio hacer el biselado, porque resulta que a veces tenemos la junta, ¿no? Las dos placas y a lo mejor, suponiendo esto sean dos placas de espesor 20, bueno, espesor 10 milímetros, ¿sí? Entonces se aplica la soldadura aquí y con suerte penetrará un poquito, ¿sí? Entonces todo esto se queda sin soldadura.
Por ese motivo siempre se tiene que hacer el bisel por espesores mayores a 4 milímetros. Sí, a espesores hasta 4 milímetros generalmente con la suelda. Generalmente si es que trabajamos en estructura metálica, bueno, en otros proyectos, la suelda tiene ese grado de penetración. Inclusive con lo que se suele hacer es con la moladora, ¿no? Hacerle una ranura para mejorar la penetración también ahí. Y poner una placa de respaldo, ¿no? Poner una placa de respaldo acá para aumentar un poquito el amperaje y generar mismo la penetración. Sí, pero en este caso, bueno, lo que se hace es un ángulo, ¿no? Lo que se hace es un ángulo de ranura, un ángulo de biselado. Este ángulo más o menos debe tener unos 45 a 60 grados, entre 30 a 60 grados. Sí, el ángulo de ranura. Y con esto lo que hacemos es, se hace el primer pase que se lo conoce como pase de raíz, ¿sí? Pase de raíz. Es el primer pase que se hace, ¿sí? Se hace una soldadura y se hace el pase de raíz. Este pase de raíz, cuando uno se tiene que revisar la suelda, tiene que tener buena penetración, es decir, si nosotros vamos a soldar aquí, el cordón tiene que llegar y pasar aquí, hasta acá. ¿Sí le miran? Porque si nosotros hacemos el cordón de soldadura y resulta que nos queda el cordón hasta aquí, ese ya vendría a ser un error, porque tenemos este espacio de aquí que nos queda sin suelda, ¿sí? Entonces, ese espacio de aquí que nos queda sin suelda, ya vendría a ser un defecto en la soldadura. Vendría a ser un defecto por falta de penetración precisamente. Sí, entonces lo que se hace es separar un poquito los dos, a pesar de que ya tenemos el ángulo de biselado, se separa un poquito las dos placas para generar la penetración. Y el cordón que se aplica debe salir y pasar un poquito. Sí, es el primer pase que se hace y es el pase de raíz. Y tiene que tener sobrepasar un poquito acá. ¿Ya? Para garantizar la penetración. Después de esto lo que se hace son diferentes cordones, de acuerdo a lo que el WPS le indique. A lo mejor le diga, sabe que haga un cordón o haga 3 pases. Sí, entonces se hace diferentes cordones. Acá necesito que haga 5 pases, 4, bueno, los que sean. Y generalmente a veces inclusive acá arriba para estos cordones que hacemos aquí son los pasadas de relleno. Sí, los pases de relleno, se rellena todo esto con soldadura. A esto se le llama como camas de soldadura, ¿no? A esto se le llama como camas de soldadura. Por ejemplo, yo hago aquí un solo cordón, esta es una cama. Sí, si yo hago aquí otros 2 cordones, por ejemplo, esta es otra cama. Sí, si yo aquí sigo rellenando y hago 3 cordones, es otra cama. Sí, entonces estas son las camas de soldadura que se conoce. Ya si aquí sigo haciendo cordones de soldadura para relleno, estos son los pases de relleno, ¿no? Ojo, las pases de relleno y cada una de estas se las conoce como camas de soldadura, ¿sí? Y al final, dependiendo del WPS, nos dicen, ¿sabe que al final el pase de sobremonta necesito que lo haga en un solo pase? Entonces tendrán que hacer el cordón en un solo pase. O si les dicen, sabe que necesito en tres pasadas o 2 pasadas, tendrán que hacerlo en dos o 3 pasadas de acuerdo a lo que les indique el instructor o el WPS en este caso. Sí, el WPS, bueno, para los que no sepan, viene a ser un documento en el que se especifica todos los pasos a seguir durante un proceso de soldadura. Sí, entonces si en el WPS les dicen, necesito que haga las pasadas de relleno con 2 camas que ya lleguemos hasta arriba, entonces tendrán que hacer dos pases, 2 camas y con eso llegar, ¿no? A la parte que necesitamos de pasadas de relleno. Y si, por ejemplo, el sobremonto, sobre espesor, que es la parte de arriba ya de la soldadura, le dicen quiero que lo haga en un solo pase, deberán hacerlo en un solo pase. Sí, entonces hacen lo que se hace, ¿no? Es soldarlo haciendo este movimiento y cubriendo toda la ranura de la soldadura. Sí, entonces eso vendrían a ser lo que son las camas de soldadura. Y ya hablando de lo que son los tipos de juntas,
Sí, tenemos una junta tope o butt joint, que es la junta entre dos miembros alineados, ¿no? Dos placas básicamente que están alineadas en el mismo plano. Sí, entonces esta es una junta a tope, donde está la una placa frente a la otra, ¿no? Y se va a soldar en este punto. Sí, entonces es una junta a tope. Otro tipo de junta, por ejemplo, vamos avanzando con esto. Sí, tipo de junta, la unión junta en esquina, ¿no? O corner joint, que es la unión entre dos miembros que forman 90 grados entre ellos, sí. Básicamente la una aquí y la otra formando 90 grados con ella. Entonces lo que se hace es una suela acá. Sí, junta de esquina, junta en T, sí, que lo que hace es una placa y la otra le cae de manera perpendicular, ¿no? Sí, forman un ángulo recto. Sí, entonces se aplica la soldadura de este lado o se aplica la soldadura de este lado. En cualquiera de los dos casos, sí sería una junta en T. ¿Por qué les menciono esto? Porque de lo que habíamos partido, ¿no? Los tipos de uniones fijas en la soldadura. Entonces, los tipos de juntas son las formas en las que vamos a unir de manera fija por soldadura, ¿no? Mediante proceso de soldadura. Sí, junta en traslape, lo que vemos, ¿no? Traslapar dos placas que están unidas, no en el mismo plano, en diferentes planos, y se va a unir en este punto con soldadura y en este punto de acá con soldadura. Sí, entonces junta en traslape. La junta de borde, sí, cuando dos placas se unen y se va a aplicar la soldadura en este punto, sí, se unen en un borde, ¿no? Generalmente están casi paralelos, o pueden ser hasta paralelos inclusive, sí, y lo que se va a hacer, la unión es en este punto, sí, entonces los tipos de juntas. Junta de borde, tenemos, bueno, este es lo que habíamos dicho, la junta de esquina, ¿no? Si es que tenemos, por ejemplo, un espesor así, nosotros también tenemos que hacerle, en este caso, biselados, ¿no? Para mejorar la penetración. Si entonces, por ejemplo, si tenemos una placa que nos haga 90 grados, podríamos hacer la placa así. Y si tenemos un espesor más grande, lo que también podemos hacer es el biselado, ¿no? Para poder generar mayor penetración en el cordón de soldadura, ¿no? Y soldar en estas partes. ¿Sí? Entonces tenemos también la raíz de la junta. Bueno, esto vamos viéndolo aquí ya. Sí, entonces, por ejemplo, la raíz de la junta que vendría a ser esta parte de aquí. Sí, la raíz. Sí, esta parte de aquí vendría a ser la raíz de la junta. Sí, en este caso podríamos decir que es esta parte de aquí, la más estrecha, la parte más unida, la parte más junta entre las dos placas, vendría a ser la raíz de la junta. Sí, cara de la raíz. Cara de la raíz, por ejemplo, podríamos verlo aquí. Esta es la cara de la raíz. Sí, la cara de la raíz. Son términos que se van a usar a lo mejor en soldadura y para que no les coja de nuevo, ustedes tienen que conocerlo. Entonces, esta parte de aquí vendría a ser la cara de la raíz. ¿Sí? Borde de la raíz. Borde de la raíz vendría a ser esta esquinita de aquí. ¿Sí? Serían los bordes de la raíz. Lo que es cara de la ranura, en este caso lo vemos aquí, cara de la ranura, que vendría a ser esta parte de aquí. ¿Sí? Por ejemplo, en este gráfico sería la cara de la ranura esto, ¿no? La cara de la raíz vendría a ser este plano de aquí. ¿Sí? Los bordes de la raíz que hemos visto serían estas esquinas, ¿no? Aquí, por ejemplo, no tendríamos cara de raíz, pero tendríamos el borde de la raíz. Esta vendría a ser perdón, la cara de la ranura, ¿no?
La abertura de la raíz vendría a ser el espacio entre las dos placas, ¿no? En este punto. El espacio entre las dos placas vendría a ser la abertura de raíz. Sí, bueno, aquí están los términos también en inglés, ¿no? El bisel, que correspondería básicamente a esto, ¿no? El biselado entre las dos placas. Sí, el ángulo de bisel, que vendría a ser básicamente del biselado que se hace, cuánto es el ángulo entre estos dos, ¿no? El ángulo de bisel. La profundidad del bisel, que vendría a ser la altura, ¿no? Entre, si yo hago una placa y yo hago otra placa, la altura, esta altura de aquí, correspondería a lo que es la altura de bisel. El ángulo de la ranura, que vendría a ser el ángulo como tal entre los biseles, y el radio de la ranura, que vendría a ser, dependiendo si nosotros tenemos una ranura que contenga algún tipo de radio, como por ejemplo en este caso. Sí, eso. Entonces, hablando de los tipos de juntas también, tendríamos lo que era la junta a tope, ¿no? La junta en filete, que eran 90 grados las placas. Sí, tipos de juntas. También tenemos otro tipo de junta que vendría a ser la junta de tapón. Sí, junta de tapón o botón ranurado. Sí, esta junta de tapón se la hace generalmente a veces con varillas, ¿no? Cuando se va a poner una placa base para hacer la cimentación y a partir de ahí comenzar con la estructura. Entonces lo que se hace es que la obra civil llega mediante la cimentación, lo que hagan en el suelo, ¿no? Se hace zapata corrida, zapata aislada, y de ahí se levantan las columnas. Esas columnas se levantan mediante varillas, las varillas salen y se pone una placa. Esa placa entra con las varillas en la placa y se hace una soldadura de tapón. Entonces es otro tipo de junta, ¿no? Y a partir de esa placa es donde se levanta la estructura metálica. Entonces esto generalmente se lo hacen varillas bueno, punta de tapón. Lo que se hace es tapar todo el agujero, ¿no? Rellenarlo. Sí, soldadura, o puede ser en ranuras también, toda una ranura rellenar. Soldadura de pernos, donde se sueldan pernos directamente con la estructura. Sí, soldadura de recubrimiento o soldadura, esta también recuperación de superficies. En donde se usa, se utiliza generalmente en maquinaria que se desgasta. Si por ejemplo las retroexcavadoras, con el movimiento en las ruedas, se van desgastando. Se van desgastando, a veces se quiebran inclusive, o las mismas uñas con las que sacan la tierra también se van desgastando. Entonces lo que se hace es una soldadura de recubrimiento, sí, o un relleno, una recuperación de la superficie. Sí, soldadura del reborde, también donde están dos placas se las une mediante un cordón. Otros tipos de junta también tenemos, por ejemplo, la soldadura de costura. Este tipo de soldadura, por ejemplo, se lo vería en eh, mallas electrosoldadas, sí, o a veces se utilizan pero se utiliza mediante ya procesos semiautomáticos y automáticos, en las que dos rodillos van haciendo una especie de costura para soldar. Sí, en el automotriz también se utiliza bastante esto. O soldadura de punto también, que es otro de los procesos también semiautomáticos. Bueno, también existe procesos de manuales, ¿no? En los que uno se tiene la máquina, un pedal, se aplasta y produce el punto de soldadura. Sí, pero generalmente esto yo lo he visto en chasis de los carros, ¿no? En lo que se pone la plancha, el capó, por ejemplo, y debajo del capó van los soportes. Entonces hace puntos de soldadura, ¿no? Y bueno, esos serían todos los tipos de uniones, juntas y camas de soldadura, ¿no? Entonces, si alguna pregunta tienen, me la hacen llegar, me la hacen saber, sí, me la dejan, a lo mejor me dejan un comentario, en su momento yo podré responderles. Esa sería toda la clase del día de hoy. Espero que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima.